Mantuve mi despacho cerrado con llave durante 12 años. La combinación era el cumpleaños de Carol, el 9 de abril de 1961. Cuando mi hijo se casó con una mujer que sonreía demasiado y se quedaba demasiado tiempo cerca de mis archivadores, mandé instalar un cerrojo por encima del pomo que ya había y cambié la llave por completo. Hace 3 semanas, mi hijo me llamó desde su apartamento del centro, con la voz apenas por encima de un susurro. «Papá, ha pasado algo. Serena registró la casa mientras estabas en tu revisión médica. Encontró la llave de repuesto del despacho en el colgador de tus llaves. Creo que hizo una copia». Dejé el café sobre la mesa y me quedé muy quieto, sentado en la cocina durante un largo momento. Había estado esperando algo así. No sabía exactamente qué forma tomaría, si sería una firma falsificada, una conversación manipulada, un desafío legal que tendría que pelear en los tribunales. Pero supe, desde la primera noche en que Caleb trajo a Serena por la puerta de mi casa y vi cómo sus ojos recorrían lentamente cada rincón de mi salón, como si estuviera haciendo inventario, que algo se acercaba. «Papá, ¿estás ahí?» «Estoy aquí, hijo», le dije. «Necesito que mantengas la calma y que no le hagas saber que me llamaste. Yo me encargo». Hubo una pausa al otro lado de la línea. «Me ha estado haciendo preguntas», dijo en voz baja. «Sobre tus cuentas, sobre qué pasará con la casa cuando ya no estés». Dijo que solo tenía curiosidad, que solo estaba siendo práctica. Cerré los ojos. Carol me había advertido que este día podía llegar. No sobre Serena en concreto. Carol murió antes de que Caleb conociera a Serena, antes incluso de que él cumpliera 30 años y empezara a pensar en serio en sentar cabeza, pero Carol me había advertido sobre ese tipo de persona. Había crecido viendo a su propia abuela perderlo todo por culpa de un hombre que se había casado con ella por su casa ya pagada y la pensión de su difunto marido. Carol entendía, de esa forma tranquila y metódica en la que entendía casi todo, que la bondad sin protección no era más que vulnerabilidad con un nombre más bonito. Le dije a Caleb que iría a verlo a la mañana siguiente. Pasé esa noche en el despacho revisando cada documento del archivador ignífugo, confirmando que todo estaba exactamente como debía estar. El fideicomiso que Carol y yo habíamos creado con su abogada de herencias hacía 15 años, 2 años antes de su diagnóstico, la escritura de la propiedad, los estados de cuenta de las inversiones, la póliza del seguro de vida y, en un sobre aparte al fondo del cajón superior, una carta escrita a mano por Carol, dirigida a Caleb, que yo llevaba guardando 11 años, esperando el momento adecuado para dársela. Aún no se la había dado porque el momento adecuado no terminaba de llegar. Primero era demasiado joven, luego estaba demasiado centrado en su carrera, después demasiado recién enamorado como para escuchar lo que su madre había escrito. Me había dicho a mí mismo que lo estaba protegiendo. Empezaba a entender que quizá me estaba protegiendo a mí mismo de una conversación difícil. Conocí a Serena 14 meses antes de la boda. Caleb tenía 32 años, y vino a cenar un domingo, radiante de esa forma concreta en que brillan los hombres cuando creen haber encontrado algo raro. Habló de ella durante 20 minutos antes de que llegara. Era brillante. Dijo que tenía un gran instinto para las personas, que lo hacía sentir como el hombre más interesante de cualquier habitación. Llegó 40 minutos tarde, y se disculpó con una risa lo bastante ensayada como para parecer espontánea. Tenía 26 años entonces, arreglada de esa manera que sugiere un esfuerzo real disimulado como naturalidad. Su apretón de manos fue firme. Su contacto visual, constante. Elogió la casa de inmediato. Dijo que le encantaban las casas antiguas, que había carácter en los huesos de un lugar así. Me fijé en que dijo huesos. Durante la cena, me hizo preguntas inteligentes sobre mi carrera. Yo había trabajado 30 años como ingeniero civil antes de jubilarme a los 62, y ella parecía sinceramente curiosa, preguntando por proyectos, por el sector, por si echaba de menos trabajar. Pero mezcladas con esas preguntas había otras que no encajaban del todo. Si la jubilación me resultaba cara. Si había reducido mis inversiones o las mantenía activas. Si la casa era cara de mantener viviendo solo. Cada pregunta llegaba de forma casual,
unida a una sonrisa, presentada como interés y no como evaluación. Caleb no se dio cuenta. La miraba como se miran las cosas que uno no puede creer que tiene. Después de que ella se marchara aquella noche, Caleb me llamó desde la entrada antes de irse en coche. «¿Qué te parece, papá? ¿No es increíble?» «Parece muy capaz», dije con cuidado. Él se rió. Esa no era exactamente la aprobación entusiasta que esperaba. «Dame tiempo para conocerla», le dije. «Y date tiempo tú también para conocerla de verdad». Me dijo que estaba pensando demasiado. Me dijo que era protector de la forma en que los viudos se vuelven protectores cuando su único hijo empieza a construir una vida que ya no los necesita tanto. No estaba del todo equivocado en eso. Y me aferré a esa posibilidad durante un tiempo, esperando que mis instintos fueran solo duelo disfrazado de prudencia. No lo eran. Durante los meses siguientes, las preguntas continuaron. Pasaron de conversaciones durante la cena a comentarios que Caleb me transmitía de segunda mano. A Serena le parecía una pena que una casa de ese tamaño estuviera allí, ocupada por una sola persona. Serena le había mencionado a Caleb que quizá tendría sentido financiero que ellos se mudaran allí algún día y compartieran los gastos de mantenimiento. Serena le había preguntado a Caleb si yo había pensado en la planificación patrimonial, si mantenía mi testamento actualizado, si tenía asesor financiero. Si tenía asesor financiero. También tenía una abogada con la que llevaba consultando discretamente 8 meses cuando Caleb me dijo que iba a pedirle matrimonio. Vino a casa un jueves por la tarde y se sentó frente a mí en la mesa de la cocina con una pequeña caja de terciopelo. El anillo había pertenecido a la madre de Carol. Me había llamado 6 meses antes para preguntarme si podía quedárselo, y le dije que sí porque era suyo por derecho, y porque entonces creía que encontraría a alguien digna de él. Al ver su rostro en aquel momento, iluminado de certeza y esperanza, no tuve corazón para decir lo que pensaba. Lo abracé. Le dije que me alegraba por él. Le dije que Carol habría querido que tuviera ese anillo y que quien él eligiera para entregárselo sería afortunada. Luego llamé a mi abogada a la mañana siguiente y le pedí que me explicara cada protección que teníamos establecida y cada vacío que aún quedaba. El acuerdo prenupcial fue idea mía, pero me aseguré de que no pareciera venir de mí. Mi abogada se lo presentó a la abogada de Serena como una práctica estándar para cualquier matrimonio que involucrara un patrimonio por encima de cierto valor. Serena lo firmó 4 días antes de la boda. Supe por Caleb que se había quejado en privado, que lo había llamado insultante, que decía que sugería que la familia no confiaba en ella, pero lo firmó. Sospeché que había calculado que el coste de perder la boda era más alto que el coste de firmar un documento que creía que con el tiempo podría sortear. La boda fue cara de esa manera concreta en que las bodas se vuelven caras cuando una persona está decidida a demostrar cierto tipo de vida. El lugar era una finca restaurada a las afueras de la ciudad. Las flores eran elaboradas. El catering era la opción más cara de la lista que Caleb me había mostrado con una expresión que intentaba parecer casual y no lo conseguía. Les di $25,000 como regalo de boda. Serena me besó la mejilla en la recepción y me llamó el suegro más generoso que podría haber imaginado. Sus ojos eran cálidos y su sonrisa estaba ensayada, y yo pensé en Carol. Se mudaron al apartamento de Caleb después de la luna de miel. Él lo había comprado 4 años antes con su propio dinero, un piso de 2 dormitorios en el centro, cerca de su oficina. En 3 meses, Serena empezó a sugerir que no había suficiente espacio. Necesitaban una casa, no un apartamento. Necesitaban un jardín. Necesitaban un barrio. Se lo decía a Caleb de esa forma indirecta que se convirtió en su sello personal, no como una exigencia, sino como un sueño, algo que compartía con él en la oscuridad, como un deseo. Caleb me lo mencionó un domingo. Dijo que Serena había estado mirando casas, que quizá sería bonito tener más espacio para cuando empezaran una familia. Le dije que me parecía una buena idea y que estaría encantado de ayudarles a pensar que podían permitirse. Volvió la semana siguiente y me dijo que Serena en realidad pensaba que tenía más sentido buscar algo en mi barrio, algo cercano, que las casas cerca de la mía eran más grandes y tenían más carácter,
que habían estado ahorrando y que podrían dar una entrada importante si yo estaba dispuesto a contribuir. Le dije que no estaba en posición de contribuir a la compra de una casa en ese momento, que mis activos estaban comprometidos de formas que no podían liquidarse fácilmente. Él se lo transmitió a Serena y ella cambió de estrategia en menos de una semana. La nueva sugerencia, que de nuevo llegó filtrada a través de Caleb como si fuera una idea natural que se les hubiera ocurrido a los dos, era que quizá tendría más sentido que se mudaran a mi casa conmigo, ahorrar dinero, pasar más tiempo juntos como familia. Mi casa tenía 3 dormitorios. Yo estaba solo. Parecía práctico. Le dije a Caleb que valoraba mi privacidad y que no estaba listo para ese tipo de arreglo. También le dije, tan directamente como había logrado hacerlo hasta ese momento, que me preocupaba el patrón de conversaciones que me estaba trayendo, no por él, sino por la dirección de la que parecían venir esas conversaciones. Se quedó callado de esa forma en que se quedaba callado cuando se sentía criticado. Dijo que estaba siendo injusto con Serena. Dijo que ella solo estaba intentando construir algo con él. Dijo que nunca le había dado una oportunidad de verdad. Le dije que lo quería y que esperaba estar equivocado. No lo estaba. Llegué al apartamento de Caleb la mañana después de su llamada, a las 9:15. Me abrió el portal sin decir una palabra. Estaba de pie en la cocina cuando entré, aún con la ropa del día anterior, sosteniendo una taza de café como si fuera algo a lo que aferrarse y no algo para beber. Serena estaba sentada a la mesa del comedor, con el teléfono boca abajo frente a ella. Levantó la mirada cuando entré, y su expresión estaba entre defensiva y triunfante, como una persona a la que han pillado haciendo algo, pero ha decidido que la mejor respuesta es atacar. «Martín», dijo. «Buenos días». Me senté frente a ella sin que nadie me invitara. Caleb vino y se quedó en el borde de la cocina, sin unirse del todo a ninguno de los dos. «Entraste en mi despacho», dije. No era una pregunta. Ella levantó un poco la barbilla. «Estaba en la casa para regar las plantas mientras tú estabas en tu cita médica. Caleb me lo pidió. Vi la llave en el colgador. Esa llave abre la puerta principal, no el despacho». Me sostuvo la mirada. La puerta del despacho ya estaba entreabierta. No estaba husmeando, Martín. Estaba preocupada. «Vives solo. Tienes 67 años. Solo queríamos entender a qué nos enfrentamos, cómo está realmente la situación familiar por si alguna vez pasaba algo». «¿Queríamos?», dije. Ella miró a Caleb de reojo. «Quiero decir, yo». Me giré hacia mi hijo. «¿Le pediste que entrara en el despacho?». Él dejó la taza sobre la encimera. Parecía no haber dormido. «No», dijo. «No se lo pedí». La postura de Serena cambió de forma casi imperceptible. Recalculó. «Iba a contártelo», le dijo a Caleb, y su voz se había transformado en algo más suave, algo que sonaba a honestidad, pero que estaba construido con mucho cuidado. «Vi algunos documentos. Solo quería entender qué ha estado planeando tu padre para tu futuro. Nos afecta. Afecta a nuestra familia». «¿Qué viste?», pregunté. Ella volvió a mirarme. «Lo suficiente para saber que lo has estructurado todo de forma que yo nunca pueda reclamar nada. Incluso después de formar parte de esta familia durante años». Mantuve la voz uniforme. «El fideicomiso se creó hace 15 años, antes de que tú y Caleb os conocierais, mucho antes de que formaras parte de nada. Los fideicomisos pueden modificarse», dijo. «Pueden», acepté, «por la persona que los creó». Dejó que eso flotara un momento. Luego se inclinó ligeramente hacia adelante. «Martín, sé que no te gusto. Nunca me has dado una oportunidad justa. Te hiciste una idea de mí antes de saber nada. Y llevas 2 años buscando pruebas. Eso no es protección. Eso es control disfrazado con mejores palabras. Llevo 2 años prestando atención», dije. «Hay una diferencia». «¿Qué has visto?». Abrió las manos. «¿Qué he hecho que sea tan terrible?». «Me casé con tu hijo. Lo he apoyado».
He intentado construir un hogar con él. ¿Qué delito he cometido? No has trabajado desde la boda, dije. Caleb mencionó hace unos 8 meses que habías dejado tu trabajo para dedicarte a consultoría freelance. Eso fue hace 8 meses. Tengo curiosidad por saber cómo va. Algo cambió en su expresión. Estoy construyendo algo. Lleva tiempo. Caleb estaba muy quieto junto a la entrada de la cocina. Dejaste el trabajo de marketing que tenías antes de la boda, continué. 3 semanas después de volver de la luna de miel, le dijiste a Caleb que era tóxico, que te pagaban mal, que tenía suficiente ahorrado para tomarte unos meses y decidir tu siguiente paso. Eso fue hace 22 meses. Caleb ha estado cubriendo todos los gastos compartidos desde entonces. Su salario, sus ahorros, su energía. Yo me ocupo de la casa, dijo ella. Eso tiene valor. El apartamento tiene un servicio de limpieza que cuesta 180 al mes, dije. Caleb me enseñó el extracto bancario hace un tiempo sin darse cuenta de que yo estaba prestando tanta atención. El argumento de encargarte del hogar tiene límites. Caleb, dijo Serena, volviéndose hacia él. ¿Vas a decir algo? Él miraba sus zapatos. Ella volvió a mirarme. Has estado revisando sus finanzas. Te has estado metiendo en los detalles de nuestra vida privada. Eso es una invasión de... Es mi hijo. Cuando menciona cosas durante la cena del domingo, escucho. Cuando parece estresado por el dinero, hago preguntas. Eso no es investigar. Eso es ser padre. Se recostó en la silla. Bien. Sí. Me ha costado encontrar el encaje profesional adecuado. El mercado ha estado difícil. Eso no me convierte en la villana que has decidido que soy. La casa, dije. Hablemos de la casa. Una pausa. Has sacado la idea de mudarte a mi casa 4 veces distintas en los últimos 18 meses. Le has dicho a Caleb que soy demasiado mayor para gestionar el mantenimiento yo solo. Has mencionado 3 veces que la propiedad es demasiado grande para una sola persona. El mes pasado, cuando Caleb me dijo que había sugerido que viniera un contratista para evaluar qué actualizaciones podrían necesitarse, actualizaciones de mi casa que tú supervisarías, llamé a mi abogada. Serena me miró fijamente. La casa está en un fideicomiso. Las cuentas de inversión están en un fideicomiso. La póliza de seguro de vida nombra a Caleb como único beneficiario, con los fondos yendo directamente al fideicomiso en lugar de a él personalmente. Incluso si sigues casada con mi hijo durante 50 años, no existe ningún mecanismo legal por el que puedas obtener acceso directo a nada de eso. El acuerdo prenupcial que firmaste confirmó que todos los bienes prematrimoniales y heredados siguen siendo propiedad separada. Mi abogada confirmó su validez hace 6 semanas. Es blindado. El silencio en el apartamento tenía una cualidad particular. De esa clase que se forma cuando le han quitado el aire a algo. Hiciste todo esto, dijo al fin. Toda esta planificación, toda esta preparación, y ni una sola vez se lo dijiste a tu hijo. Caleb levantó la vista entonces. Tenía la mandíbula tensa. Miré a mi hijo. Tienes razón en que debería habértelo dicho antes. Eso es culpa mía. Seguí esperando el momento adecuado. Y me dije que esperaba porque eras feliz y no quería introducir dudas en algo que te hacía sentir bien. Pero, sinceramente, hubo veces en que intenté decir algo y tú cerraste la puerta. No con crueldad, solo con firmeza. Mencioné mis preocupaciones 2 veces durante el primer año y ambas veces me dijiste que estaba siendo demasiado protector. Debería haber insistido más. No lo hice. Lo siento por eso. Me miró durante un largo momento. Luego miró a su esposa. Serena nos observaba a los dos, recalculando. Esto no cambia nada, dijo. Estamos casados. Sean cuales sean tus arreglos con tu abogada, sea lo que sea que hayas montado, Caleb tiene derecho a saber a qué tiene derecho. Es tu hijo. No debería estar a oscuras sobre su propia herencia. Importa. Ya no lo estará, dije.
Precisamente por eso estoy aquí esta mañana. Le debo la imagen completa, y se la voy a dar. Pero se la voy a dar a solas. Ella se quedó completamente inmóvil. Caleb, dije, me gustaría llevarte a la casa. Hay cosas que quiero enseñarte, cosas que tu madre dejó y que he estado guardando demasiado tiempo. Miró a Serena. Ella le devolvió la mirada, y yo vi el cálculo suceder detrás de sus ojos. Ya había perdido el factor sorpresa. Había perdido la ventaja del secreto. La única carta que le quedaba era él, y lo sabía. Caleb, dijo en voz baja, no tienes que ir a ningún sitio al que no quieras ir. Puedes tomar tus propias decisiones. Él se quedó allí un momento. Este hijo mío, que tenía la paciencia de Carol, su vena terca y su forma de ver lo mejor de las personas hasta que ya no podía hacerlo más. Volveré más tarde, le dijo. Ella no respondió. Fuimos a la casa en coches separados. Lo observé por el retrovisor durante todo el camino y pensé en cómo se veía de niño, siguiéndome por el garaje los sábados por la mañana mientras yo arreglaba cualquier cosa que necesitara arreglo. Había sido el tipo de niño que quería entender cómo funcionaban las cosas. Hacía más preguntas que la mayoría de los niños y aceptaba respuestas vagas con menos facilidad que la mayoría. Siempre había amado eso de él, y desde hacía tiempo entendía que en parte por eso Serena había tenido tanto cuidado de irle goteando sus sugerencias poco a poco, en lugar de decirlas directamente. De algún modo, ella sabía que él necesitaba creer que las ideas eran suyas. Dentro de la casa, me siguió hasta el despacho. Introduje el código y el cerrojo hizo clic al abrirse. Él entró detrás de mí y se quedó de pie en el centro de la habitación mientras yo iba al archivador ignífugo. Tu madre creó este fideicomiso 2 años antes de que le dieran el diagnóstico, dije. No porque supiera que estaba enferma, sino porque había visto a su abuela perderlo todo cuando volvió a casarse después de que muriera tu abuelo. Y nunca olvidó cómo fue aquello. Entendía que la bondad y la vulnerabilidad económica no son lo mismo, aunque desde fuera puedan parecerse. Caleb se movió despacio por la habitación. Se detuvo frente a la estantería del fondo, donde los textos médicos de Carol seguían alineados desde sus años como administradora de hospital. Había sido meticulosa con los libros. Los mantenía organizados por temas, y yo nunca los había cambiado de sitio. Ella lo puso todo en el fideicomiso, dije. La casa, las cuentas de inversión que habíamos construido juntos durante 25 años, el seguro de vida. Su abogada fue minuciosa. El fideicomiso está estructurado para que tengas acceso completo cuando cumplas 40 años o antes si yo decido transferirte el control. Siempre has sido el único beneficiario. Eso nunca ha cambiado. ¿Cuánto?, preguntó Caleb. No me estaba mirando a mí. Miraba los libros. La casa vale unos 700.000 en el mercado actual. Las cuentas de inversión están un poco por encima de 900.000. El seguro de vida se paga al fideicomiso. Así que cuando yo muera, habrá 400.000 más. En total, alrededor de 2 millones, dependiendo del mercado. Se giró. Su rostro estaba muy quieto, de esa forma en que se quedan los rostros cuando una persona se esfuerza por mantener la expresión neutral. Mamá preparó esto cuando yo tenía 22 años, dijo. 21, dije. Estabas terminando tu 3er año de universidad y nunca me lo dijo. No quería que crecieras con una cifra pegada a tu futuro. Quería que construyeras tu propia carrera, tu propia confianza, sin la distracción de saber que tenías una red de seguridad debajo. El plan siempre fue decírtelo cuando llegara el momento adecuado. Me aferré a ese plan quizá más de lo que debía. Se sentó en la silla frente a mi escritorio. Permaneció callado un minuto. El acuerdo prenupcial, dijo. ¿Fuiste tú? Sí. Asintió despacio. Podrías haberme dicho simplemente que estabas preocupado. Podrías haber dicho, Caleb, tengo un mal presentimiento. Quiero asegurarme de que haya protección. ¿Podemos hablar de esto antes de la boda? Podrías haberlo hecho. Podría haberlo hecho, dije, e intenté 2 veces iniciar esa conversación.
Y las 2 veces me dijiste que estaba siendo injusto con Serena antes de que pudiera llegar a la parte importante. Debería haber seguido adelante igualmente. No digo que estuvieras equivocado por defenderla. Digo que yo debería haber sido más directo a pesar de la incomodidad. Ese es mi fallo y lo asumo. Se frotó la cara con ambas manos. Abrí el cajón superior del archivador ignífugo y saqué el sobre. La letra de Carol en el frente, su nombre escrito en tinta azul, aquella forma tan suya de trazar las letras. Lo había mirado tantas veces durante 11 años que conocía la leve inclinación de la CE, el bucle deliberado de la B. Tu madre escribió esto unas 2 semanas antes de morir, dije. Me pidió que te lo diera cuando sintiera que era el momento adecuado. Lo he guardado más tiempo del que debía. Lo tomó. Lo sostuvo sin abrirlo durante un momento, dándole vueltas entre las manos, mirando la letra de ella. Luego lo abrió y leyó. Me quedé junto a la ventana, mirando la calle mientras él leía. Había memorizado la carta hacía años, después de leerla una vez cuando Carol me la puso en la mano, y nunca más después de eso, porque no quería violar la privacidad de algo que ella había destinado solo para él. Pero sabía lo que decía en líneas generales. Había escrito sobre el fideicomiso, sobre por qué lo había creado, sobre el miedo concreto que la había impulsado, el rostro de su abuela. El día en que el segundo marido vació la cuenta de ahorros, la mirada de una mujer que había confiado y vio cómo esa confianza se usaba contra ella como una llave para una cerradura que creía segura. Había escrito sobre Caleb, concretamente sobre cómo funcionaba su corazón, su generosidad, su tendencia a asumir que las personas que lo amaban lo hacían de la misma forma en que él amaba. Había escrito que eso no era un defecto. Había escrito que era una de las cosas que más amaba de él. Pero también había escrito que el mundo contenía personas que reconocerían esa cualidad y decidirían usarla en lugar de apreciarla, y que quería protegerlo de esas personas aunque él nunca llegara a necesitar esa protección. Y había escrito algo al final que yo no conocía. Un último párrafo que había añadido después de entregarme el sobresellado. Solo supe lo que decía porque Caleb lo leyó en voz alta sin parecer darse cuenta del todo de que lo estaba haciendo. Con la voz áspera. Dijo, ella escribió, no te estoy pidiendo que desconfíes de todo el mundo. Te estoy pidiendo que prestes atención a cómo actúa la gente cuando cree que no tiene nada que ganar. La generosidad bajo observación es actuación. La generosidad en privado es carácter. Encuentra a alguien que tenga la segunda. Esa es la persona en la que merece la pena confiarlo todo. Dobló la carta. Se quedó sentado allí durante mucho tiempo. Ella lo sabía, dijo al fin. Sabía que esto podía pasar. No Serena en concreto, sino la posibilidad. Tu madre veía ciertas cosas con mucha claridad. Llevo 14 meses pagando cada cuota del alquiler del coche, dijo. Está a mi nombre. Ella lo eligió. Pensé, me dije, que simplemente tenía mejor gusto que yo, que solo estaba ilusionada por tener un transporte fiable. Se rió, pero no fue un sonido feliz. 14 meses a $640 al mes. Hice los cálculos mentalmente hace 2 noches, tumbado en la cama. Son más de $9.000. Y no ha declarado impuestos en 2 años porque dijo que sus ingresos estaban por debajo del umbral. La creí. Querías creerla, dije. Eso no es estupidez. Eso es amor. ¿Cuándo lo supiste?, preguntó. ¿De verdad? No. ¿La primera cena? Lo dije con sinceridad. La forma en que se movía por las habitaciones, las preguntas que hacía sobre planes de jubilación. Ya había visto antes ese tipo concreto de atención. No exactamente codicia. Más bien una persona convirtiendo mentalmente todo lo que ve en una cifra. Tu madre lo habría detectado en unos 10 minutos. Se quedó callado un momento. Deberías haberme dicho algo entonces. Sí, aunque no te hubiera escuchado. Deberías haberlo dicho para que yo no pudiera decir después que nunca me advertiste. Tienes razón, dije. Y lo siento. Seguí pensando que te protegía al no forzar un conflicto antes de que existiera uno.
Lo que en realidad hacía era protegerme a mí mismo de la posibilidad de que la eligieras a ella y os perdiera a los dos. Me miró. Eso fue egoísta, dije. Más egoísta que protector. Debería haber sido honesto contigo y dejar que tomaras tu propia decisión con toda la información. No lo hice. Y si necesitas estar enfadado conmigo por eso, es justo. Volvió a quedarse callado durante mucho tiempo. Entonces dijo, ¿qué hago ahora? Volvimos juntos al apartamento. Ese no había sido mi plan inicial. Pero Caleb me pidió que fuera, y entendí por qué. Hay conversaciones para las que una persona necesita un testigo. No exactamente como apoyo, sino por la cualidad de anclaje que aporta otra presencia en la habitación. Serena estaba en el sofá cuando entramos. Se había cambiado de ropa y se había maquillado mientras no estábamos, lo que me dijo algo sobre cómo había pasado las horas intermedias. Parecía serena, preparada. Caleb, dijo, ¿podemos hablar en privado? Caleb se quedó de pie en el centro de la habitación. Tenía la forma de Carol de recomponerse antes de decir algo difícil, una quietud que la gente a veces confundía con duda, pero que en realidad era lo contrario. Dijo, he estado revisando nuestros extractos de la cuenta compartida durante las últimas 2 horas. Ella se quedó muy quieta. Desde la boda, dijo él, he aportado $18,000 a nuestras finanzas compartidas. Eso incluye alquiler, servicios, comida, el alquiler de tu coche, el viaje a Costa Rica de la primavera pasada, tu cuota del gimnasio, los muebles nuevos del dormitorio, la reforma de la cocina que dijiste que pagarías con tus ingresos freelance. He revisado 14 meses de movimientos bancarios. Tus ingresos en esa cuenta suman $900. Fue una sola vez, en marzo, y me dijiste que era un cheque de un cliente freelance. Serena abrió la boca. Él continuó. Llamé a la empresa de consultoría freelance que me dijiste que habías registrado. No hay ningún registro de ella en el registro mercantil del Estado. Su rostro se volvió cuidadosamente neutral. Mentiste, dijo él, no una vez, no de vez en cuando. De forma constante durante todo nuestro matrimonio. Me dijiste que estabas trabajando en algo, un cliente, un contrato, un plan, y nada de eso era real. Ella se puso de pie. Su compostura seguía intacta, pero le estaba costando mantenerla. Caleb, no entiendes la presión bajo la que he estado. El trabajo de consultoría se cayó varias veces. El mercado para mis habilidades concretas es increíblemente competitivo ahora mismo. No quería estresarte con los detalles. Lo estaba gestionando. Lo has estado gestionando durante 22 meses, dijo él. Y en ese tiempo, tu padre pagó en tu nombre el regalo de boda de tu hermana porque le dijiste que estabas entre clientes. Lo sé porque me llamó el mes pasado para preguntar si todo estaba bien. Estaba preocupado por ti. Algo parpadeó en su rostro. ¿Cuál era tu plan?, preguntó Caleb. No el plan que me contaste. ¿Cuál era en realidad? La habitación estaba muy silenciosa. Ella lo miró durante un largo momento. Luego me miró a mí, y vi cómo se le caía la máscara. No de forma dramática, no como ocurre en las películas, sino gradualmente, como una persona que ha decidido que mantener la actuación ya no merece la energía. Dijo, pensé que tenías más de lo que tienes. Caleb parpadeó. Pensé que la casa era tuya, dijo ella. O al menos parcialmente tuya. Pensé que para entonces ya estaríamos viviendo allí, que el valor de la vivienda formaría parte de nuestro futuro. Pensé que las cuentas sobre las que tu padre habla sin decir nada claro serían accesibles en un plazo razonable. Pensé muchas cosas que resultaron no ser ciertas. Así que te quedaste, dijo Caleb despacio. Porque estabas esperando tener acceso al dinero. Me quedé porque me importabas, dijo ella. Y la nota defensiva volvió a su voz. Me quedé porque tenemos una vida juntos. Pero sí, también pensé que esa vida incluía seguridad económica. Eso no es un delito. Todo el mundo considera las finanzas cuando se casa. Simplemente no lo admitís. Yo consideré tus finanzas, dijo Caleb.
Pensé en si podía mantenernos con mi salario mientras tú construías tu negocio. Tuve en cuenta tus plazos. Ajusté mis propias metas de ahorro para acomodarme al plan que decías tener. Hice todo eso de buena fe. Lo que estás describiendo es distinto. Ella no dijo nada. Tú no consideraste nuestras finanzas, continuó él. Consideraste las finanzas de mi padre. Eso era lo que en realidad estabas calculando. Y cuando descubriste que no iban a estar disponibles para ti de la forma que pensabas, empezaste a presionar con la casa, con mudarnos, con las reformas, con las preguntas sobre la herencia. Eso no era ser práctica. Era buscar una forma de entrar. Pasó la mano por el respaldo del sofá. Su voz era muy uniforme. Mi madre creó un fideicomiso cuando yo tenía 21 años porque creció viendo lo que pasa cuando la seguridad de una familia queda sin protección. Dijo que pasó los últimos meses de su vida asegurándose de que yo estuviera protegido. Y yo casi le entrego esa protección a alguien que estaba sentada frente a mi padre, preguntándole por sus planes de jubilación en su primera visita a su casa. La expresión de Serena cambió. Ahora había auténtica rabia en ella, sin filtro. ¿Quieres hablar de tu madre? Bien. Hablemos de que tu padre te ha mantenido a oscuras durante toda tu vida adulta, moviendo hilos entre bastidores, organizando cosas sin tu conocimiento ni tu consentimiento. Eso no es protección. Eso es control. Nunca confió en que tomaras tus propias decisiones. Las tomó por ti y dejó que creyeras que elegías libremente. Mi padre me dijo la verdad esta mañana, dijo Caleb. Me dijo que debería haber sido más directo antes y que se equivocó al no hacerlo. Lo dijo claramente y sin excusas. Se sentó conmigo en una habitación durante 2 horas y respondió a cada pregunta que le hice. Hizo una pausa. Llevo 22 meses haciéndote preguntas sobre tu situación laboral y he recibido una excusa distinta cada vez. Hay una diferencia entre alguien que cometió un error en cómo te protegió y alguien que hizo un plan para aprovecharse de ti. Sea cuál de los dos estoy mirando. El silencio se alargó. Serena cogió su teléfono de la mesa de centro. Lo giró una vez en la mano y luego volvió a dejarlo. Tenía la mandíbula tensa. Si me estás pidiendo que me vaya, dijo, deberías saber que tengo derechos aquí. Este apartamento puede estar a tu nombre, pero he vivido aquí como tu esposa durante más de 2 años. Hay protecciones legales. Ya he hablado con una abogada, dije. Ella dijo lo mismo. El apartamento de Caleb, comprado antes del matrimonio y titulado solo a su nombre, es propiedad separada en este estado. Tus protecciones alcanzan tus pertenencias personales, el contenido de la cuenta conjunta y cualquier cosa que pueda demostrarse como una contribución marital directa. Dado el panorama financiero que acabamos de revisar, ese va a ser un argumento limitado. Me miró con una expresión que había dejado de fingir. Tenías todo esto preparado, dijo. La abogada, el fideicomiso, el acuerdo prenupcial, todo. Antes de que yo hubiera hecho nada. Lo tenía preparado porque existen personas como tú, dije. No porque supiera que serías tú en concreto, sino porque Carol sabía que podía ser alguien y se aseguró de que yo supiera qué hacer. Serena miró a Caleb una última vez. Su expresión cambió a algo casi triste, pero no era la tristeza que nace del remordimiento, sino la que nace de perder. Necesito una semana, dijo, para organizar un lugar al que ir. No voy a irme a un hotel. Tienes 2 días, dijo Caleb. La cuenta conjunta tiene lo que tiene. Puedes llevarte tu mitad. Caminó hasta la puerta y la abrió. No como un gesto de agresión, solo como una declaración de hecho. Ella se marchó sin decir nada más. Caleb y yo nos quedamos en el apartamento después de que se fuera. Él se quedó frente a la ventana y yo permanecí cerca de la puerta, y ninguno de los dos dijo nada durante mucho tiempo. Él miraba la calle abajo y yo lo miraba a él, y pensé en Carol con una intensidad que no me había permitido en años. El peso concreto de echar de menos a una persona que te conocía mejor de lo que a veces te conocías tú mismo. Ella habría manejado esto mejor que yo, dije al fin. Él negó con la cabeza.
Habría llorado en otra habitación y luego habría salido para decir exactamente lo correcto. Hizo una pausa. Y habría sabido decir te lo dije sin que sonara a te lo dije. Tu madre tenía dones. Se apartó de la ventana. Papá, necesito preguntarte algo y necesito que seas siempre sincero conmigo. ¿Alguna vez hubo alguna parte de ti que quisiera que esto pasara? ¿Que quisiera tener razón sobre Serena con tanta fuerza que lo hiciera más probable? Pensé en eso durante un momento. Lo pensé de verdad, como él merecía. No, dije. Cada día esperaba estar equivocado. Habría pasado feliz el resto de mi vida estando equivocado sobre ella. Viéndote feliz, viéndola demostrar que yo juzgaba mal a las personas. No hay nada en esto que se sienta como una victoria. Esta mañana he visto terminar el matrimonio de mi hijo. Y estoy aquí sintiendo la miseria particular de un padre que lo hizo todo bien y aún así ve cómo hacen daño a su hijo. Él asintió. Me creyó. Pude verlo. Ella nunca preguntó por mamá, dijo en voz baja. Ni una sola vez. No preguntó cómo era. Que disfrutaba, que echaba yo de menos de ella. Vio su fotografía en el salón y dijo que tenía un rostro precioso, y eso fue todo. Esa fue toda su curiosidad. Sé que puedes amar el dinero de alguien, su seguridad y su futuro, sin amarlo a él, dijo. Y desde fuera no se ve tan distinto. Usa las mismas palabras, los mismos gestos. Responde a las mismas preguntas con el mismo tono de voz. Esa es una de las lecciones más difíciles que existen, dije. No quiero estar enfadado con ella, dijo. Quiero estarlo, pero sobre todo estoy cansado. Siento que he estado corriendo hacia algo durante 2 años y medio. Y acabo de mirar hacia abajo y darme cuenta de que el camino terminó mucho antes. Crucé la habitación y puse mi mano sobre su hombro. No se apartó. ¿Podemos volver a la casa?, dijo. Quiero revisar las cosas de mamá. Lo que tengas en el despacho, quiero verlo todo. Pasamos esa noche en el despacho. Abrí cada cajón, cada caja y cada álbum que había estado conservando con cuidado durante 11 años. Y dejé que mi hijo lo revisara todo. Se tomó su tiempo. No tuvo prisa. Y yo no lo apuré. Miró fotografías de antes de que él naciera, de la vida de sus padres antes de que lo incluyera a él. Las versiones de Carol y de mí que existían a nuestros 30 y pocos, jóvenes e inconscientes de lo que venía, y aún así, de algún modo, acertados en la mayoría de las cosas importantes. Encontró sus tarjetas de recetas escritas a mano en una caja de madera que ella guardaba al fondo del cajón inferior. Recetas que había recortado de revistas y anotado con su pulcra tinta azul. Encontró su tesis de posgrado de 1988, encuadernada en tela verde oscuro, con su nombre grabado en el lomo. Encontró una tarjeta de cumpleaños que ella me había enviado el año después de su primera ronda de tratamiento. Todo limpio, habían dicho los médicos, y ella había escrito dentro: tenemos más tiempo. No desperdiciemos nada de él. Sostuvo aquella tarjeta durante mucho tiempo. No cenamos hasta las 9. Preparé pasta de memoria, un plato que Carol había hecho cada sábado durante 20 años, y me salió casi bien. Comimos en la mesa de la cocina y hablamos de cosas que no tenían que ver con Serena, ni fideicomisos, ni abogados. Me habló de un proyecto del trabajo que le entusiasmaba. Yo le hablé del perro del vecino que llevaba una semana apareciendo en mi patio trasero cada tarde y al que había empezado a dejarle agua. Se rió con eso. Preguntó por la idea de la beca. La había mencionado de pasada unas semanas antes. Solo un pensamiento al que le venía dando vueltas. Algo que había leído en un boletín del hospital donde Carol había sido tratada. Un fondo que ayudaba a familias cuyo principal sostén económico moría de cáncer y cuyos hijos tenían dificultades para pagar la universidad. Ella habría querido algo así, dijo. Algo real, algo que siguiera moviéndose después de que ya no estuviéramos. Yo también lo creo. Deberíamos hacerlo bien, dijo. No solo donar a un fondo existente, sino crear algo con su nombre a través del hospital,
con la fundación, algo que pague al menos los estudios de 2 o 3 estudiantes al año. Hizo una pausa. Podríamos usar parte del fideicomiso. Dijiste que las cuentas de inversión están saneadas. No necesito tanto dinero. Tengo mi propia carrera, mis propios ahorros. No necesito $2 millones para vivir. Tienes 34 años. Lo sé. Pero también sé que no me convertí en quien soy por el dinero. Me convertí en quien soy por ella. Miró alrededor de la cocina. Por los domingos por la mañana en esta casa, por esa caja de recetas de ahí dentro, porque me escribió una carta cuando se estaba muriendo que puedo llevar en el bolsillo y leer cuando necesito recordar lo que de verdad importa. Me miró. El dinero es lo de menos de todo lo que me dejó. Tuve que apartar la mirada. La ventana sobre el fregadero, el jardín oscuro más allá, la valla del vecino donde el perro aparecía cada tarde a las 4, puntual como un reloj, buscando el cuenco de agua que yo había empezado a dejar fuera. Carol, pensé, salió bien. Más que bien, en realidad. Salió extraordinario, y la mayor parte del mérito era de ella, de las decisiones que había tomado con el tiempo que tuvo, de un documento de fideicomiso, de una carta y de 21 años criando a una persona para entender que el carácter era lo único que nadie podía quitarte. El divorcio tardó 4 meses. El acuerdo prenupcial se mantuvo exactamente como mi abogada había dicho que lo haría. El abogado de Serena revisó los documentos y le aconsejó aceptar los términos, cosa que hizo, no sin una última llamada telefónica a Caleb en la que intentó una vez más reformular todo lo ocurrido como consecuencia de mi influencia controladora sobre su vida. Él escuchó toda la llamada. Luego le dio las gracias por los años que habían tenido y se despidió. Me lo contó durante la cena de un domingo, 3 semanas después, sentado en la misma mesa de la cocina donde habíamos comido hasta la noche en que ella se marchó. Dijo que siempre estaré bajo tu control. Me contó mientras cortaba el asado que yo había logrado no arruinar. Que nunca tendré una relación de verdad porque tú siempre estarás al fondo, evaluando a cualquiera con quien esté. ¿Y qué le dijiste? Lo pensó un momento. Le dije que tenía razón en parte, que tú sí evalúas a las personas que traigo a mi vida, que lo hiciste con ella y que en su caso acertaste. Y luego le dije que algún día esperaba presentarte a alguien que te hiciera quedar mal evaluando a la gente. Y que estaba deseando que llegara ese día. Me reí. Él sonrió. Se llama Ruth, dijo, y la facilidad con la que lo dijo me reveló algo importante. Levanté la mirada. Hemos cenado 3 veces, dijo con cuidado. Es ingeniera estructural. Nos conocimos en una conferencia en Seattle el mes pasado. Creció en Vermont. Tiene un sobrino de 9 años al que está enseñando a jugar al ajedrez, cosa que me parece tremendamente entrañable. Y en nuestra primera cena, cuando llegó la cuenta, la cogió antes de que yo pudiera hacerlo y dijo que tenía la norma de pagar su parte al menos hasta la 4ª cita. Sentí que algo se asentaba en mi pecho. Mujer inteligente. Eso fue lo que dije yo. Me gustaría conocerla, dije. Cuando sea el momento adecuado. Sin prisas. Lo que tenga sentido. Asintió. Pensaba quizá en unas semanas. Una cena de domingo. Nada formal. Pensé en Carol, en lo que habría dicho desde el otro lado de la mesa si estuviera sentada allí. En la carta que había escrito, ahora gastada y suave en los dobleces de tanto llevarla, leerla y releerla. En la mujer que había limpiado casas para pagarse la universidad y que había mirado el mundo con la suficiente claridad como para saber que el amor sin protección era solo esperanza esperando ser decepcionada, y que había amado tanto a su hijo que pasó los últimos meses de lucidez de su vida asegurándose de que estaría a salvo cuando ella ya no estuviera. El despacho seguía cerrado con llave. El código seguía siendo el 9 de abril. Había pensado cambiarlo una docena de veces a lo largo de los años, y nunca conseguí hacerlo, porque cada vez que marcaba esos números recordaba que estaba protegiendo y por qué. Y ese recordatorio me había mantenido haciendo lo correcto, incluso en los días en que hacer lo correcto había sido incómodo, ingrato y me había costado algo en mi relación con mi hijo. Ahora él lo entendía. Me dijo que lo entendía, y eso valía algo.
Pero más que sus palabras estaba la evidencia de lo que había hecho con ese entendimiento, la forma en que se había sentado frente a su esposa y había hablado con claridad, sin crueldad, pero sin suavizar tampoco la verdad. La cualidad de Carol, su capacidad para mirar algo duro de frente y decir lo que veía. Después de cenar, nos sentamos en el porche trasero, como habíamos empezado a hacer estos últimos meses, con el clima por fin entrando en una primavera avanzada, el jardín verde y tranquilo. Él tenía una taza de café y yo mi segunda copa de vino de una botella que Carol había elegido 15 años antes en un viñedo de Soma. Una botella que había estado guardando para algo importante. Decidí que lo importante ya no era un acontecimiento futuro. Lo importante era esa noche. Ahora lo eran casi todos los domingos. Papá, dijo después de un rato. Sí. Gracias por mantener el cerrojo puesto. Miraba el jardín, el viejo arce del fondo, los parterres de flores que yo mantenía más por terquedad que por habilidad. Su voz era tranquila de esa forma que significaba que lo decía de verdad. Casi dije lo fácil, lo que habría mantenido la emoción a raya y nos habría permitido pasar a algo más ligero. En lugar de eso, dije, gracias a ti por volver para mirar lo que había detrás. Asintió. Bebió su café. El perro del vecino apareció junto a la valla a su hora habitual, esperanzado, esperando. Yo había empezado a dejar el cuenco de agua fuera antes de la cena específicamente para que estuviera listo. Caleb vio el cuenco y me miró. Se llama Oscar, dije. Según el vecino, viene aquí todas las tardes. Has estado alimentando al perro del vecino. Solo agua. Sonrió. Te estás convirtiendo en el abuelo de alguien. Me quedé callado un momento, mirando el jardín, el viejo arce, los parterres, el perro junto a la valla. No me importaría, dije. Nos quedamos allí hasta que oscureció, los dos, en una casa que por fin estaba libre de secretos y seguía en pie.